Amigas, amigos, gracias por darle play. Pues estamos aquí nuevamente con las recomendaciones cinéfilas. Antes de empezar, por supuesto, deseando y les deseo que estén lo mejor que se pueda de salud, que seguimos en la pandemia, seguimos en muchos estados en semáforo rojo, cada vez se relaja un poco más la cosa. Esperemos también que las cosas vayan poco a poco en la normalidad, pero no dejemos de extremar las precauciones. También les agradezco mucho por los apoyos. Vamos a comenzar ahora sí con las recomendaciones cinéfilas de esta semana, con la plataforma de Netflix, como siempre empezamos. Hace varios años yo tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante y no solo de leerlo, sino de que me lo explicaran y me explicaran mucho de los conceptos porque seguramente no iba a entender absolutamente nada. Yo estaba muy, muy joven y tuve, pues, afortunadamente a un familiar cercano, a mi hermano, psicoanalista, que hizo bien explicarme muchas cosas y le gustaba platicarme mucho de esto y como yo estaba muy interesado, pues más le gustaba a él aún. Este libro se titula De Freud a Fromm, Historia General del Psicoanálisis. Freud, por ejemplo, explicaba que el proceso onírico venía de una cuestión del subconsciente que a veces trataba de entender, de explicar cosas que el consciente no podía. Y por eso era una representación muy de esta parte subconsciente y de ahí se pueden explicar cosas muy específicas de nuestro comportamiento, como fobias, traumas y otras muchas cosas que se manifestaban en los sueños. Carl Gustav Jung, aportó otras cosas interesantes también a los sueños, él hablando sobre todo del manejo de los arquetipos en el consciente colectivo, que también fueron cosas bastante interesantes. ¿Y por qué le platico todo esto? Bueno, le platico todo esto porque hay una película que a mí me pareció formidable. Esta película se titula On Body and Soul, en cuerpo y alma. Así la va a encontrar también en Netflix como en inglés, pero también si la busca en español, también se la menciona ahí. Y para mi sorpresa, me topo con esta película, que es una película húngara del 2017. Y esto es, y le advierto por supuesto con toda la intención positiva, que esto es lo que conocemos normalmente como cine de arte. Esto es realmente cine de arte y del bueno. Y le platico todo esto de los sueños porque de algo va esta película sumamente interesante dirigida por Ildiko Eingedi. Esta película no es nada menor, ganó varios premios en el Festival de Berlín en el 2017, entre los cuales está el premio principal, que es el Oso de Oro. También estuvo muy premiada en el Festival de Sydney y por ahí también tuvo una nominación en el Festival de San Sebastián. Así que creo que es una película que, habla de un alto nivel del cine. Y se trata de María, o María, Marika, como le dicen de cariño en Hungría a las Marías, que es una chica que tiene un cierto grado de autismo. Y acompañado al autismo, si no fuera poco, que a veces esto se manifiesta en conjunto, pues tiene una serie de obsesiones compulsivas, los trastornos obsesivos compulsivos, muy marcados, que todo esto a María le impide, digamos, tener una socialización en su entorno de la manera que otras personas podríamos llamar, y lo diré entre comillas, natural o normal. Porque quién sabe si los demás seamos realmente normales, ¿verdad? Ya tiene acaba de entrar a una empresa con un buen trabajo como supervisora y en esta misma empresa está también otro hombre que se llama Endre. Este hombre Endre tiene una discapacidad. En su brazo izquierdo, él, a decir como se expresa en la película, lo tiene tullido, o sea, no le funciona prácticamente para nada. Es una empresa, y quiero hacer una advertencia aquí, que se trata de un matadero. En este entorno de muerte, de sangre, de frialdad, porque hay lugares obviamente que son congeladores con una temperatura muy baja, es perfecto para mostrarnos algo precioso, onírico, casi poético que nos muestra la película. Y es que la película
le hago un pequeño spoiler de los primeros 5 segundos de la película. Empieza con una imagen en un bosque en Hungría totalmente nevado con dos ciervos, un ciervo macho, una cierva hembra, y con una especie de encuentro muy sutil, y esta escena se va a estar repitiendo en varios momentos. Es una película con mucho análisis, con mucho simbolismo, y aquí yo le dejo un par de preguntas sobre la mesa. ¿Pueden los sueños conectar dos personas que no encajan en esta sociedad, entre comillas, normal? ¿Pueden los arquetipos, hablando de los sueños, por supuesto, hacer un trabajo mejor para dos personas, dadas las circunstancias que tenemos de prejuicios y estigmas? Es una película preciosa, pausada, tranquila, con muchas metáforas, con muchos simbolismos, que vale muchísimo la pena, créame, y yo sé que la va a disfrutar. On Body and Soul, Cuerpo y Alma, está en la plataforma de Netflix. Bien, ahora pasemos a la plataforma de Prime Video. Usted sabe que hace algunos pocos días murió un gran director norteamericano, Joel Schumacher. Es un director que, bueno, a pesar de que su apellido es de origen alemán, él nació en Estados Unidos y desarrolló prácticamente todo su cine en los Estados Unidos. Es un director que fue muy hollywoodense, con muy buenas películas, algunos churros, por supuesto, también como todos, algunos churros muy buenos, por cierto. Pero bueno, haciendo honor a este director, pues les quiero recomendar una película que está en esta plataforma de Prime Video, que se titula A Time to Kill, Tiempo de Matar, una película de 1996. Y aún siendo de 1996, tocaba un tema que por desgracia sigue vigente, que es el tema del racismo, de la discriminación, de la falta de igualdad, de la falta de equidad, la falta de justicia, la igualdad de justicia, y todo lo que hemos por desgracia visto también en las últimas semanas y en los últimos meses como un nuevo brote de estas manifestaciones y de violencia. Bueno, la película está ambientada en el estado de Mississippi, y bueno, sin hacerle un spoiler, porque lo que le voy a contar ahorita sucede en los primeros minutos y es la base para el desarrollo de la temática de la película, sucede algo muy desagradable. Una niña de apenas 10 años es brutalmente violada. Es una niña de color, una niña negra, pequeñita, preciosa, violada, en este caso, por un par de animales de raza blanca. En este estado, en este poblado, donde hervía la cuestión del racismo, y donde se decía y se dice en la película que en esos momentos ya había desaparecido el Ku Klux Klan. Usted sabe qué es este Ku Klux Klan. Bien, dado esta circunstancia, también en los primeros minutos y a sabiendas, con antecedentes de que estos pues delincuentes y estos enfermos podrían salir fácilmente de la cárcel o recibir una condena absurda por este delito, el padre de la niña decide asesinarlos. Esto usted lo ve en los primeros minutos de la película. Y de ahí se desarrolla toda la temática, que consiste en una historia basada en la cuestión del juicio y de todo lo que implica este racismo hacia una persona de color en este estado, con todo adverso, por diferentes, con toda la adversidad que podría él tener por diferentes motivos que obviamente se desprenden de este racismo. Motivos políticos, motivos e intereses de grupos, también de grupos de apoyo a la gente de color, intereses económicos también, muchas cosas que están envueltas de una manera espantosa para hacer de este proceso legal, de este juicio que se llevaría a cabo para este hombre que, bueno, está por supuesto no solamente sufriendo este horrendo ataque a su hija, sino esperando todo este proceso de juicio. Es una película muy interesante que está basada en la novela homónima
de John Grisham, que por cierto es un novelista que tiene muchísimas películas llevadas al cine y todas siempre con esta temática de lo legal, de los juicios, de los abogados, porque él fue eso. Así que es una película muy, muy interesante. Está protagonizada por extraordinarios actores que hoy ya son mucho más famosos que en aquel entonces. Algunos estaban empezando. Por cierto, se le conoce o se le reconoce a Joel Schumacher que él haya lanzado, digamos, al estrellato a Matthew McConaughey, que es el protagonista tal vez principal, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, que también estaba muy jovencita, Oliver Platt, que es un extraordinario actor, el eterno actor, casi siempre como segundo actor, pero es extraordinario. Donald Sutherland participaba en esta película. Usted ya sabe, yo digo que ese hombre con reír llena la pantalla. Y su hijo, por cierto, Kiefer Sutherland, que unos años antes había trabajado ya con Joel Schumacher en la película de Los Boys, Los Muchachos Perdidos. En fin, A Time to Kill, Tiempo de Matar, creo que es una buena recomendación. Es un thriller con crimen, con drama, con todo esto de lo legal, bastante interesante. Y el final, créame, no se pierda la reflexión final de esta película que es realmente conmovedor. En fin, aquí está esta recomendación, A Time to Kill, para ver en Prime Video. Bien, regresamos a la plataforma de Netflix y le tengo una tercera recomendación de una película bastante fuerte, bastante interesante, pero muy, muy impactante. Es una película de 1995 del director David Finch, que por cierto tiene por ahí otra película con Rosamund Pike y con Ben Affleck, que a ver si después la comentamos. Esta película que le quiero recomendar el día de hoy se titula Seven. La tradujeron como Los 7 pecados capitales o 7 pecados capitales. No sé si usted sepa que en la Biblia literalmente no vienen así delineados y especificados los 7 pecados capitales que se mencionan en otro tipo de estudios, en otro tipo de libros ya posteriores a Jesucristo, ya en los siglos 3, 4, 5, incluso hasta el 6, donde un papa es el que le da forma y los menciona como 7 y los menciona muy específicamente, que son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Esos son los 7 pecados capitales que usted puede ver sobre todo de una forma más poética en aquella obra de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia, y en el capítulo precisamente que habla del purgatorio, ahí encuentra perfectamente bien descritos estos 7 pecados. Pero esta película de lo que trata es de un asesino serial que le quiere dar una lección con estos pecados capitales a la sociedad podrida en la que nos encontramos. ¿Haciendo qué? Haciendo asesinatos brutales, explícitos, horrendos. Por eso le digo que tenga cuidado, por si usted no aguanta este tipo de impresiones. Y donde pues hay 2 detectives que tratan de encontrar y de resolver encontrar a este asesino y resolver estos crímenes. La película está muy, muy bien hecha. Le repito que es una película de 1995. A veces pienso que estas películas todo el mundo las ha visto, pero de repente me acuerdo que ya estoy viejo y que hay una generación que tal vez ni siquiera había nacido, que ya nos está siguiendo y que posiblemente estas películas se las han perdido. Vemos en escena a un muy joven, todavía muy joven, Brad Pitt, en el protagonista casi principal, que era el detective Miles, que bueno, era un detective, digamos, primerizo, inexperto, que estaba aprendiendo, que llega a la ciudad de Los Ángeles y pues le asignan a un detective de mucha, mucha experiencia, casi en retiro, el detective Somerset, protagonizado por Morgan Freeman, y entre ellos dos hace una mancuerna muy buena, pero sobre todo en este thriller policíaco, de crimen, de suspenso, impactante, que creo que lo va a entretener bastante y vale mucho, mucho la pena ver esta película Seven, 7 pecados capitales, que también se encuentra en la plataforma de Netflix. Bien, estas fueron las recomendaciones de esta semana. Aquí le dejo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas. También le agradezco sus apoyos. Aquí le dejo el link de PayPal para hacer los donativos.
o si prefiere también le pongo aquí los datos bancarios, el número de tarjeta o la clave interbancaria para hacer depósitos. Muchísimas gracias. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.